Bien. Bueno, como les decía, este es el tercer seminario del núcleo respiratorio y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de los músculos ventilatorios y definiciones de volúmenes y capacidades pulmonares. La pantalla completa. Ahí está. Bueno, y hacemos un repasito de lo que definimos la semana pasada, lo que era respiración pulmonar o ventilación pulmonar. Recuerda cuando a veces lo usamos como sinónimos, pero cuando hablamos de respiración pulmonar o respiración, estamos hablando de un proceso químico, metabólico que ocurre a nivel celular, ¿sí? En donde hay utilización del oxígeno y liberación del dióxido de carbono por parte de la célula. Y ventilación pulmonar propiamente dicha es este conjunto de procesos que hace fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de los actos alternantes de la inspiración y de la expiración, o inhalación y exhalación. Y para que se produzca la ventilación pulmonar, tiene que ese aire que inspiramos tiene que ingresar. ¿Y cómo ingresa o cómo fluye un aire? Y en realidad un aire, un fluido, generalmente lo hace por lo que es la diferencia de presión. Tiene que generarse una diferencia de presión entre un sector de mayor presión a menor presión para que haya fluido, en este caso fluido de aire, ¿sí? Y este gráfico, que probablemente en seminarios posteriores también lo vuelvan a ver, es más que nada para graficar y que ver si puedo explicar, que lo puedan entender, este proceso, digamos, de por qué, cómo se produce la diferencia de presión para que el aire fluya desde el ambiente hacia los alvéolos. Normalmente el gráfico de la derecha, perdón, de la izquierda, que este que está acá, hace una relación entre los cambios de volumen a nivel pulmonar, que es la linita roja, y los cambios de presión que se generan a nivel pleural y a nivel alveolar. Entonces, para que el aire fluya del aire ambiente hacia adentro, tiene que haber una diferencia de presión. En el gráfico de la derecha vemos que la presión barométrica, la presión atmosférica, a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio o 0 centímetros de agua, ¿sí? Lo podemos analizar con estos dos valores. Habitualmente, a partir de ahora, cuando hablemos de presiones, presión intrapleural y demás, vamos a referirnos más que nada al valor en centímetros de agua. Entonces, a nivel del mar, 0 centímetros de agua de presión, y fíjense cómo disminuye, -10, -5, -2,5, ¿sí? Menos presión negativa a nivel de los vértices y va disminuyendo la presión negativa a nivel medio y a nivel de las bases. Pero siempre es negativa, ¿sí? Que esto se puede graficar en la última curvita del gráfico de la izquierda que está acá, ¿sí? Acá ponen como promedio de presión intrapleural el -5, como el que tendríamos acá a la derecha, ¿sí? Entonces, se genera una disminución de la presión intrapleural, digamos, disminuye más de -5. Cuando hay una inspiración, esta presión pleural, si tomamos como promedio intrapleural de -5, se va a -7,5. Esa diferencia de presión, obviamente, hace que al aumentar la diferencial, el aire fluya, se produce el ingreso de aire. Y esto se ve graficado en la curva de volumen, que es la curvita esta roja, que el volumen pulmonar de aire va aumentando. Y contrariamente, en la expiración, el aire tiene que fluir hacia afuera. ¿Y cómo se va a generar? Bueno, esto es lo que es la curvita azul de arriba, es la presión alveolar, la presión que tiene en el alvéolo, ¿sí? La presión intraalveolar, la última porción del aparato respiratorio, como vimos la semana pasada.
Normalmente, obviamente, lo mismo que la presión intrapleural. Obviamente estamos hablando de otros valores, ¿no? Pero es una presión que está alrededor de cero para que fluya el aire, así como baja la presión intrapleural, también baja la presión alveolar para que se genere por debajo del cero de presión atmosférica el aumento o la entrada de aire. Y cuando se produce la expiración, así como la presión intrapleural vuelve a hacerse menos negativa, de menos 7,5 vuelve a estar en su promedio de 5, la presión alveolar supera la presión atmosférica de cero para que se genere la diferencia de presión entre alvéolo y aire ambiente, en 1, 0,7, 1, a 0, que es la presión barométrica, y eso es lo que ayuda a que el aire salga de los pulmones y se genere la expiración. Esto es un poquito así un gráfico eh, básico como para interpretar, y lo van a volver a ver cómo es el fluido de los aires, del aire en la inspiración y la expiración, y que tiene que ver con diferencias de presión. Eh, en realidad, como decíamos, la presión intrapleural, ustedes van a ver, que aparece acá, siempre va a ser subatmosférica, siempre va a ser negativa, ¿sí? Eh, y como decíamos, habitualmente por una cuestión histórica, se medían con manómetros de agua y no con manómetros de mercurio, por eso quedó la referencia en centímetros de agua, ¿sí? Eh, y si bien la presión intrapleural, y esto es un dato que está en el libro, y si lo leen, capaz que lo pueden ampliar, aunque se denomina presión intrapleural negativa, uno debe imaginarse que no solo esta presión negativa está en este espacio eh, pleural, que es el que separa la pleura visceral de la pleura parietal, sino que de hecho es probable que esta presión, lo que nosotros llamamos presión intrapleural negativa, sea similar a la presión negativa en otras regiones de la cavidad torácica, no solamente en la cavidad intrapleural, ¿sí? Entonces, el espacio virtual que está entre la pared torácica y el diafragma, aquí, entre la pared torácica y el diafragma, probablemente, y la pleura parietal sea también negativa, el espacio virtual entre el pulmón y la pleura visceral, ¿sí? También tenga presión negativa, el espacio que rodea las vías respiratorias pulmonares también tenga espacio negativa, el espacio que está alrededor del corazón y de los grandes vasos probablemente tenga presión intrapleural negativa. Lo que se ha podido medir y establecer bien es la presión intrapleural, pero como concepto general no es que solamente tenemos la presión intrapleural negativa y acá el resto tiene otro tipo de presiones muy diferentes. Todo los componentes que separan algunos de los elementos de la cavidad torácica es muy probable que también tengan presión negativa. Bueno, esto es un grafiquito que ya lo habíamos visto, lo volvemos a repasar como para definir cuáles son los cuatro componentes de la respiración, ¿sí? Y el primero, lo que dijimos, lo que es la ventilación pulmonar propiamente dicha, ¿sí? El flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. El segundo componente de la respiración, ¿sí? Es la difusión de oxígeno del alvéolo hacia el capilar pulmonar y del dióxido de carbono dióxido de carbono entre el capilar y el alvéolo en este proceso denominado hematosis. El tercer componente principal de la respiración es ese transporte de oxígeno, ¿sí? Por la sangre arterial hacia los tejidos corporales, la utilización del mismo, la generación del dióxido de carbono y el transporte de este dióxido de carbono generado por el sistema venoso hacia el corazón derecho y cerrando el circuito con la oxigenación del mismo otra vez, con la liberación del dióxido de carbono que viene de la respiración a nivel de la ventilación y se cierra todo este circuito. Y un cuarto mecanismo que es de regulación de la ventilación que tiene que ver con los mecanismos más que nada neurológicos o a nivel del sistema nervioso central que regulan los procesos inspiratorios o expiratorios, que también va a ser tema de seminarios próximos. Y cuando hablamos de los músculos ventilatorios propiamente dichos, podemos hacer dos grandes diferenciaciones. Los músculos que intervienen en la inspiración, básicamente, o los músculos inspiratorios, y los que participan en la expiración o músculos expiratorios, ¿sí? Los músculos
que intervienen en la inspiración son el esternocleidomastoideo, los escalenos, el serrato anterior y los intercostales externos. Y los músculos expiratorios tenemos los intercostales internos, los transversos torácicos, los oblicuos mayores, el oblicuo menor y el recto anterior o recto anterior mayor. ¿Sí? Eh, los músculos inspiratorios, como los muestran las flechitas, ¿por qué se denominan inspiratorios? Porque tienen la función de que cuando se contraen, ¿sí? Traccionan, en este caso, el arco, estos que están marcados acá, los intercostales externos, serrato anterior, escalenos y esternocleidomastoideo, traccionan el arco anterior de la costilla, que es donde están insertados, ¿sí? Aumentando el diámetro antero-posterior del tórax. Lo traccionan y aumenta el diámetro antero-posterior. Por ende, los pulmones se van a expandir, ¿sí? Y al expandirse generan más presión negativa, que hablábamos en la diapositiva anterior, y eso favorece más la entrada de aire, ¿sí? Mayor diferencia de presión. Y esto aumenta, los músculos inspiratorios, estos que nombré recién, son los que aumentan el diámetro antero-posterior. Y el principal, que no lo dije cuando los nominé, el principal músculo de la ventilación propiamente dicha, pero que es inspiratorio básicamente, es el diafragma, ¿sí? Y el diafragma, cuando se contrae en la inspiración, aumenta, así como esto aumenta en el diámetro antero-posterior, con, traccionando las costillas hacia adelante o hacia atrás, el diafragma aumenta el diámetro longitudinal porque cuando se contrae se aplana. Y los músculos expiratorios eh, se denominan de esta manera porque cuando se contraen, por cómo están dispuestas las fibras musculares, lo que hacen es disminuir el diámetro del tórax. Por lo tanto, aumenta la presión intratorácica y aumenta la salida de aire. Acá en esta vamos a hacer un repaso, ¿sí? La inspiración, actúan los músculos inspiratorios, ¿sí? Que al contraerse aumentan los diámetros antero-posterior y el diafragma, entonces las costillas se elevan, ¿sí? Y el diafragma al contraerse se aplana, aumenta el diámetro longitudinal y por ende la caja torácica aumenta del volumen y el aire entra a los pulmones. En la expiración, los músculos, bueno, estos intercostales que se contraían, los intercostales de la inspiración externos, se relajan y se contraen los músculos intercostales internos, que son los que disminuyen el diámetro de la caja torácica. Las costillas bajan, el diafragma se relaja y al diafragma, al relajarse, aumenta su forma de cúpula, ¿sí? Deja de estar aplanado y vuelve a tener esa forma de cúpula. La caja torácica disminuye de volumen y el aire sale de los pulmones. Es un grafiquito por ahí como para entenderlo. Este y este, por ahí es importante que lo analicen porque suele ser pregunta qué tipo, cuáles son los músculos inspiratorios, cuáles son los músculos expiratorios y si le preguntan cuál es el principal músculo ventilatorio en general y principalmente de la inspiración, es el diafragma. Profe, ¿Sí? el recto del abdomen, ¿no es que se contrae cuando es en la expiración forzada o también en la expiración normal, digamos? Claro, bueno, esto ahora lo vamos casualmente era lo que venía en las próximas diapositivas. Normalmente, ahora en la próxima Sí, sí, diapositiva después me lo decís. Gracias. claro, sí, 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 pero está muy bien tu pregunta porque ahora viene la respuesta. Bueno, como decía, bueno, acabo un repaso, sí, básico otra vez de los músculos ventilatorios, pero específicamente del diafragma, que como les dije es el principal músculo ventilatorio y el principal músculo inspiratorio, ¿sí? El diafragma tiene esta forma de cúpula, o algunos le dicen de paracaídas, que cuando se contrae se aplana, ¿sí? El diafragma contraído aumenta el volumen torácico y el diafragma relajado disminuye el volumen torácico porque adopta esta forma. Entonces, los procesos por el cual entra y sale aire. El diafragma, por ahí, bueno, es un músculo, para hablar un poquito más del diafragma,
es un músculo que tiene fibras musculares y también porciones tendinosas y que se va a insertar en estructuras que, y se acuerdan que el diafragma era componente del opérculo torácico inferior, ¿se acuerdan? No, bueno, deben haberlo visto probablemente en el seminario del martes, en la caja torácica, cuando uno hace una, un análisis anatómica de la misma, tenemos un opérculo torácico superior, ¿sí? Y un opérculo torácico inferior. Bueno, el opérculo torácico inferior, en la parte inferior del tórax, su límite es el diafragma y ese es este músculo que tiene inserciones con el esternón, con la costilla y con la columna que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Bueno, acá también un repasito un poco más puntual del mecanismo de acción, por qué los músculos intercostales, eh, el intercostal interno, al contraerse, disminuyen la caja torácica y el intercostal externo, al contraerse, aumentan la caja torácica por la disposición de las fibras. Si este músculo, que es el intercostal externo, se contrae y estar inserto en la parte anterior del arco costal anterior, va a tirar entre comillas, la costilla hacia adelante y hacia arriba. Entonces aumenta el diámetro antero-posterior. Estos intercostales internos, por la disposición de su fibra al contraerse, disminuyen la caja torácica. Es un gráfico para reiterar más o menos lo mismo. Eh, a ver, creo que venía atrás, pero bueno, pensé que estaba acá, pero a tu pregunta, el proceso de la inspiración, que como preguntaba recién, los músculos, si el recto mayor anterior, e incluso los oblicuos, los torácicos, transversos torácicos, los intercostales internos, se van a contraer y van a contribuir en el proceso de la expiración solo ante la expiración forzada, como preguntaba vos, ¿no? Porque la expiración es un proceso pasivo. Normalmente, en una respiración normal, no se ponen en juego o no intervienen estos músculos expiratorios para que el aire fluya. Es un proceso que lo vamos a poner en marcha o van a adquirir relevancia estos músculos expiratorios en la expiración forzada, ¿sí? Y en la inspiración tranquila tampoco se ponen en juego todos estos músculos. Pero la inspiración, a diferencia de la expiración, es un proceso activo, se necesita de trabajo, ¿sí? Pero el músculo que interviene en la inspiración tranquila es solo el diafragma, ¿sí? Es el que se contrae y el que se aplana. Entonces, en el proceso respiratorio normal de inspiración y expiración, cuando uno dice normal es el no forzado, el que podemos estar haciendo en este momento, que yo que estoy hablando, ustedes que están escuchando, el único músculo que va a intervenir es el músculo inspiratorio en su contracción y en su relajación, ¿sí? El resto no están interviniendo activamente. Eh, y en la expiración no interviene ninguno porque es totalmente pasivo. Cuando estoy en situaciones de inspiración forzada, ¿sí? Situaciones patológicas o un esfuerzo desmedido, voy a poner en juego todo el resto de los músculos para que el aire pueda ingresar con mayor facilidad y pueda expirarse con mayor facilidad. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? En la inspiración forzada actuarían los músculos respiratorios accesorios. En la expiración forzada actuarían los músculos expiratorios todos, exacto. Más que accesorios, todos estos músculos expiratorios, que están para los procesos de expiración cuando yo los necesito en forma forzada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como cuando Pero haces ejercicio, digamos. claro, exacto, pero en el proceso de inspiración y expiración normal, vuelvo a repetir, se dice cuando estamos sin ningún esfuerzo, digamos, ¿no? Son músculos que no intervienen activamente, por eso la expiración es un proceso pasivo, pasivo porque no requiere trabajo, ¿sí? Eh, y la inspiración es un proceso activo donde actúa en la inspiración normal solamente el diafragma, ¿sí? Bien. Sí o sí, y el resto de los músculos cuando hay una inspiración forzada. Entonces, algo que se pregunta es,
el proceso de inspiración, ¿cuál es la principal diferencia entre el proceso de inspiración y expiración con respecto a si es activo o pasivo? La inspiración es un proceso activo, requiere trabajo. El trabajo lo realiza el diafragma en la inspiración normal, ¿sí? Y la expiración es un proceso pasivo, ¿sí? No intervienen los músculos. Ahora, tanto en la inspiración como en la expiración forzada sí van a intervenir todos los músculos, tanto los inspiratorios como los expiratorios. Gracias. No, por favor. Bueno, y vamos a definir algunos conceptos, ¿sí? De ventilación pulmonar o lo que es también el volumen minuto respiratorio, ¿sí? Eh, el volumen minuto respiratorio es, o ¿a qué se denomina volumen minuto respiratorio? A la cantidad de aire en litros, ¿sí? Que moviliza el sistema respiratorio, obviamente, en un minuto. Normalmente, en cada movimiento respiratorio se movilizan 0,5 litros o 500 mililitros de aire en cada inspiración y expiración. Si uno lo multiplica por el promedio de la frecuencia respiratoria, que va entre 10 y 20, promedio habitualmente es de 12 frecuencias de 12 movimientos respiratorios por minuto, la ventilación pulmonar o el volumen pulmonar o el volumen minuto pulmonar o respiratorio es de 6 litros por minuto. Son 0,5 litros por 12 movimientos respiratorios. 6 litros por minuto es el aire que moviliza el aparato respiratorio en su volumen respiratorio, o el volumen minuto. Ahora, todo el aire que movilizamos, ¿sí? Estos 500 mililitros, ¿sí? Por ciclo respiratorio, o estos 6 litros por minuto, pero concentrémonos en estos 500 mililitros, 0,5 litros, en cada ciclo respiratorio. Todo ese aire que movilizamos es el que va a participar en la hematosis, todo ese aire es el que va a participar en este proceso de transferencia de oxígeno al capilar y la adquisición del dióxido de carbono. La respuesta es no, ¿sí? Eh, el aire que llena las vías respiratorias y que no participa en la hematosis es lo que se denomina espacio muerto anatómico, ¿sí? Eh, y es ese aire que va a quedar básicamente en las vías aéreas de conducción. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos en el seminario anterior las vías aéreas? Cuando hacíamos una descripción anatómica, comenzamos por la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, la segmentación bronquial y demás. Y después, las vías de conducción bronquiales, había la segmentación bronquial teníamos vías que eran de conducción hasta los bronquiolos terminales, y a partir de los bronquiolos terminales tenían los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Que ya empezaban a ser una zona de transición, por eso se llamaban respiratorios, porque ya no solo conducían, sino que los bronquiolos respiratorios tenían algunos sacos alveolares en su pared que participaban en la hematosis. Entonces, podemos decir que el aire que movilizamos y que va a participar en la hematosis es el aire que queda desde los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos, ¿sí? El resto queda en el árbol traqueobronquial. Entonces, ese aire que no participa en la hematosis se denomina espacio muerto anatómico y representa de los 500 mililitros aproximadamente 150 mililitros, ¿sí? O sea, el aire que va a participar en el proceso de hematosis a nivel de la membrana alveolo-capilar son 350 mililitros. Entonces, uno dice, bueno, tengo el espacio muerto anatómico y yo puedo medir la cantidad de aire el aire que llega al alvéolo. Entonces, o sea, ya el espacio muerto anatómico son ese aire que no va a participar en la hematosis. Y puedo medir el aire que va a participar en la hematosis, o sea, el aire alveolar o la ventilación alveolar. Y sí, y uno lo puede hacer por una formulita bastante fácil. Si yo tengo 500 mililitros, que es el volumen que yo movilizo en cada inspiración y expiración,
A ese le resto los 150 mililitros, que es el espacio muerto anatómico, que no participa en la hematosis. Voy a tener 350 mililitros. A eso lo multiplico por la frecuencia respiratoria, 420 mililitros, perdón, acá 420, 4200 mililitros por minuto, creo que acá me equivoqué, es 350 por 12, perdón, me parece que hice una cuenta, me faltó un cero, 350 por 12, sí, 4200 mililitros por minuto, acá, perdón, acá es 4200 mililitros por minuto. Pero bueno, la ventilación alveolar, ¿cómo se calcula? Básicamente, restando al volumen corriente el volumen del espacio muerto anatómico y multiplicando por la frecuencia respiratoria. Eso es ventilación alveolar. El aire que va a participar específicamente en la hematosis. Bueno, ¿y qué es ese volumen corriente? Estos 500 mililitros. Como les decía, es el volumen de aire movilizado en cada movimiento ventilatorio, en cada inspiración y en cada expiración. El normal, el de 500 mililitros, ¿sí? O 0,5 litros. ¿Se puede medir ese volumen corriente? Sí, se mide, y una manera de medirlo es con un instrumento que se usa en medicina, que lo usan los especialistas en neumonología, que es el espirómetro, o para hacer lo que se denomina espirometría, ¿sí? Este es un gráfico de un espirómetro un poco más moderno de los que eran los antiguos, y básicamente consiste en que el paciente incorpore la boca en esta boquilla y sople y movilice aire, y acá hay un sistema de turbinas que va a registrar en esta pantallita los volúmenes que moviliza el paciente, ¿sí? Y a partir de acá vamos a medir volúmenes pulmonares, principalmente el volumen corriente, ¿sí? Eso igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, volumen corriente, para resumir, es todo ese aire que se moviliza en cada movimiento ventilatorio, y su normal es de 500 mililitros. Y se puede medir a través de la espirometría o el espirómetro. Y bueno, y empezamos a introducirnos en términos que es importante definirlos, o que lo vayamos teniendo un poquito más claro. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de volumen y qué estamos diciendo cuando hablamos de capacidades? ¿Sí? Y entonces en el pulmón, bueno, se pueden medir tanto volúmenes como capacidades. ¿Cuáles son las capacidades pulmonares? Las que se van a determinar a partir de la suma de volúmenes pulmonares, de dos o más volúmenes pulmonares. Que tranquilo, ahora lo vamos a ir definiendo uno por uno en las próximas diapositivas. Por ejemplo, algo que podemos medir a nivel pulmonar es la capacidad pulmonar total, ¿sí? La CPT. ¿Y qué es la capacidad pulmonar total? Es la suma de un volumen, que es el volumen residual, y una capacidad, ¿no? Que es una capacidad vital. Que esta capacidad vital, a su vez, es la suma de tres volúmenes. Parece medio complicado un trabalenguas, pero concepto general. Capacidades, volúmenes son individuales. Yo voy a medir qué es el volumen. Ahora vamos a ver, bueno, volumen corriente ya lo definimos. Después vamos a tener algo que se denomina volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, el volumen residual, son individuales. Capacidades son la suma de dos o más volúmenes, o en este caso la suma de un volumen con una capacidad más chica, ¿sí? O yo podría decir la capacidad pulmonar total es la suma del volumen respiratorio, como en este caso, más la capacidad vital, o puedo decir la capacidad pulmonar total es la suma del volumen residual, que es BR, más el volumen corriente, más el volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de reserva expiratoria. Lo que pasa es que estos tres los puedo resumir en capacidad vital. Y este es un grafiquito que por ahí nos pone un poco en contexto de lo que estamos hablando, ¿sí? Parece complejo, pero hay que ir desmenuzándolo de a poco. Que está, esta línea azul, estas curvitas azules que están sobre el fondo amarillo, es lo que se denomina el volumen corriente. Son ese movimiento de los 500 mililitros que yo les decía. Es el proceso de inspiración, entra aire, porque esto es un gráfico donde acá tenemos volumen pulmonar sobre tiempo, ¿sí? Entonces el volumen pulmonar, la entrada de aire a nivel del pulmón aumenta en la inspiración,
disminuyen la expiración. Movilizo 500 mililitros acá. Acá lo tengo, ¿sí? De 2.500 a 3.000. Movilizo 500. Cuando yo hago una expiración máxima, yo estoy respirando normalmente y en algún momento le digo a la persona, bien, ahora vení respirando normalmente, pero en un momento larga todo el aire que tenga el pulmón, todo lo más que pueda. Entonces se produce una expiración forzada, por decirlo de alguna manera. Y ahí largo más cantidad de volumen de aire. Este volumen extra que yo estoy liberando en la expiración forzada es lo que se denomina volumen de reserva expiratorio. Es la reserva que yo tengo de aire que la elimino cuando hago una expiración forzada. Y acá, en la expiración forzada, ¿qué estaré poniendo en juego? ¿Se acuerdan que yo les decía que la inspiración es un proceso activo, la expiración es un proceso pasivo? Pero si yo hago esta expiración forzada, ¿qué estoy poniendo en juego para que el aire salga de los pulmones? Los músculos del que hablamos, el Expiratorio. músculo Es, respiratorio. claro, exacto, los músculos expiratorios, ¿sí? Que intervienen cuando yo hago este proceso de expiración forzada. Si no, este proceso Y de ahí expiración es pasivo. se vuelve activa, ¿no? Claro, los músculos, sí, más que activa, sí, se vuelve un proceso activo, claro, tal cual. No deja de ser un proceso pasivo donde los músculos expiratorios no intervienen para transformarse, en este caso, la expiración en un proceso activo porque hay intervención de los músculos expiratorios para yo poder largar en forma forzada este aire que tengo, que quiero largar, en este caso, ¿no? Bueno, entonces hago la expiración forzada. Después vuelvo otra vez al ciclo. Respiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Y ahora en vez de decirle que largue todo el aire, que expire todo el aire, le digo, inspira todo lo más que pueda, todo el aire que forzadamente bueno, llega hasta acá. Inspira hasta los casi 6 litros totales, ¿no? Partiendo de cero. Esto es lo que se denomina volumen de reserva inspiratorio. Acá lo que voy a poner en juego ya no solo el diafragma como músculo inspiratorio que participa siempre, porque la inspiración es un proceso activo, porque siempre hay trabajo que realiza el diafragma. Acá ya no va a trabajar solamente el diafragma, sino que para esta inspiración forzada o para este volumen de reserva inspiratorio, van a intervenir los otros músculos inspiratorios porque yo quiero aumentar más la caja torácica, ¿sí? Entonces aumenta es el volumen de reserva inspiratorio. Profe, Después, perdón, en el sí, volumen de reserva inspiratorio, ¿se sí, contempla también el espacio muerto? claro, sí, 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 en los volúmenes están todos los. Después, claro, el espacio muerto anatómico, vos lo vas a diferenciar en función de eso, si participa en una hematosis, pero acá estamos evaluando todos los volúmenes que están, incluyendo el espacio muerto. De hecho, el espacio muerto anatómico es importante, sí, 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 Ah, se ok. considera el espacio muerto, sí, sí. Entonces, hacemos la inspiración forzada, entonces, bueno, otra vez volvemos al paciente a respirar normal. Ahora le decimos que, otra vez, inspire profundamente y ahora ya no expire normalmente, y expire total, o sea, inspiro profundo y largo todo el aire forzadamente, ¿sí? Inspiración forzada y una expiración forzada. Esto era lo que en la anterior diapositiva yo dije la capacidad vital, ¿sí? Y es la suma de diferentes volúmenes, ¿sí? ¿Y qué suma voy a tener en esta capacidad vital? Que va desde acá hasta acá. La suma del volumen corriente, la suma del volumen de reserva expiratorio y la suma del volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Estos tres, el violeta, el amarillo y el celeste. Esto es capacidad vital. Vuelvo a respirar normalmente, bueno, y sigue el proceso. Entonces, tenemos diferentes volúmenes de reserva inspiratoria, corriente de reserva inspiratoria, capacidad vital cuando sumo tres volúmenes, ¿sí? Una capacidad que se denomina capacidad inspiratoria, ¿sí? Que es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, es la suma del violeta con el amarillito. Y después tenemos un volumen, que es en este celestito más tenue, que es el volumen residual, ¿sí? Y el volumen residual es el aire que queda dentro del aparato respiratorio
eh, en forma permanente, ¿sí? Porque una pregunta que uno puede hacer es, todo el aire, digamos, nosotros inspiramos, y cuando expiramos, incluso forzadamente, ¿largamos todo el aire, cosa que el pulmón quede con 0 mililitros de aire? No, siempre va a haber un volumen residual que hace mantener, obviamente, el proceso de la hematosis incluso, ¿no? No es que en cada ciclo respiratorio, incluso hagamos la expiración forzada, el volumen pulmonar, el pulmón va a quedar con 0 mililitros de aire, ¿no? Hay siempre lo que se denomina un volumen residual. Y ahora, después, más adelante lo vamos a ver, cuando yo sumo el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, es lo que se denomina capacidad residual funcional y es un punto de equilibrio a nivel respiratorio donde esto permite que exista esta capacidad residual funcional, que es la suma de estos dos volúmenes de reserva expiratoria y volumen residual, es lo que permite que el proceso de hematosis sea un continuo, no un algo. Hago hematosis cuando inspiro y cuando expiro deja de hacer hematosis. Inspiro, hago hematosis y expiro, no hago hematosis. No, no es así. Yo voy movilizando aire, voy renovando aire, pero siempre queda un volumen de reserva expiratoria y volumen residual que se mantiene dentro de la vía respiratoria que hace hematosis para que el proceso hematósico sea un continuo y no esté sujeto o se pare con los vaivenes de la respiración. No sé si me supe explicar bien, pero creo que después por ahí podemos ir ampliando algunos Profe, conceptos. ¿Sí? ¿podrías repetir lo de capacidad residual funcional, por favor? Capacidad residual funcional. Sí, la capacidad residual funcional, como concepto, capacidad, recuerden que es la suma de dos o más volúmenes, ¿sí? Entonces, como capacidad, tiene que ser la suma de dos volúmenes, por lo menos. Y es la suma del volumen residual, que es el volumen de aire que queda en el pulmón, incluso después de una expiración forzada, y el volumen de reserva expiratorio, que es ese volumen que yo les decía que cuando hago la expiración forzada, estoy utilizando ese volumen, ¿sí? Entonces, estos dos volúmenes, ¿sí? Que aproximadamente la capacidad residual funcional es de 2,5 mililitros, fíjense que es importante, ¿sí? Casi la mitad de lo que normalmente se moviliza en cada ciclo respiratorio. Esta capacidad residual funcional y lo vamos a ver más adelante, quédense tranquilos, es lo que se denomina el punto de equilibrio respiratorio, porque estos dos volúmenes es lo que nos va a permitir lo que decía recién, que el proceso de hematosis o transferencia de oxígeno y dióxido de carbono no se corte, por decirlo de alguna manera, en cada ciclo respiratorio. Entonces, siempre va a haber un volumen, esta capacidad residual funcional de estos dos volúmenes, que va a hacer que el proceso de transferencia y de hematosis sea permanente, ¿sí? Que no se corte en la expiración. Gracias. No, por nada. Bueno, esta la diapositiva estaba bastante adelante cuando quería decir que yo sabía que había una diapositiva que decía que, bueno, la inspiración, volvemos medio a repasar un poco conceptos. Entra aire, en la expiración sale aire. En la inspiración, el diafragma contraído aumenta el volumen torácico, más que nada el volumen longitudinal porque se aplana. Y la inspiración siempre es un movimiento activo, porque siempre, al menos el diafragma se va a tener que contraer. ¿Sí? Y la expiración, el diafragma se relaja, ¿sí? Al relajarse adopta forma de cúpula y el volumen torácico disminuye. Y la expiración en general es un movimiento pasivo. ¿Por qué dice en general? Y no siempre es un movimiento pasivo. Porque es pasivo mientras estamos respirando normalmente, como decíamos hoy. Ahora, cuando hacemos una expiración forzada, por ejemplo, como hacemos acá, utilizando el volumen de reserva expiratorio, ahí se transforma en un proceso activo, ¿sí? Porque tenemos que poner en marcha los músculos expiratorios. Bueno, y después hay una capacidad que no la nombramos cuando estábamos en este gráfico, que es la capacidad pulmonar total. Y la capacidad pulmonar total, como lo dice la frase, es la suma de todos los volúmenes o las de diferentes capacidades, ¿sí? Uno puede decir la capacidad pulmonar total hay diferentes maneras si uno quisiera definirlo. Uno puede decir es la suma de
todos estos volúmenes de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio o volumen residual, o puede decir es la suma de la capacidad residual funcional, que es estos dos, más la capacidad inspiratoria, que es estos dos, o es la suma de la capacidad vital más el volumen residual, siempre que abarque todo esto, desde el violeta hasta el celestito más clarito. Todo esto es capacidad pulmonar total. Y como vimos acá, es de aproximadamente 6.000 mililitros o 6 litros. Es el volumen de aire que se encuentra en los pulmones luego de una inspiración máxima una inspiración máxima y forzada, ¿sí? Donde ingreso todo el aire, inspiración máxima y forzada, y me quedan todos estos volúmenes. Después de una inspiración máxima y forzada, que llego hasta los 6, todo el resto hasta abajo es la capacidad pulmonar total. Los músculos que intervienen, obviamente los músculos inspiratorios. Acá sí, en la inspiración máxima y forzada intervienen todos, aparte del diafragma. Y bueno, y uno lo puede, como decíamos recién, definir a partir de la suma de los 4 volúmenes, o suma de un volumen más una capacidad. Eso lo pueden ver ustedes como quieren definirlo. Bueno, y ¿qué es el volumen residual? Lo que yo les decía. Todo que está acá. Cuando yo expiro, en expiración forzado, ¿se va a ir todo el aire que yo tengo en el pulmón? No, queda este volumen residual. Entonces, ese volumen residual se puede medir y está definido en cantidad en aproximadamente 1.200 mililitros. Y bueno, ¿y cuándo llego a volumen residual? Cuando tengo una expiración máxima y forzada. Cuando yo expiro forzadamente, utilizo el volumen de reserva expiratorio y lo que me queda es el volumen residual. Entonces, en la expiración forzada, máxima y forzada, los músculos que van a intervenir son los músculos expiratorios, que ya dejan de ser pasivos y empiezan a ser activos. Entonces, cuando yo expiro totalmente o en forma máxima y forzada, no elimino todo el aire de los pulmones, sino que me queda este volumen residual que se estima en 1.200 mililitros. Bueno, capacidad vital, también un repasito. ¿Qué denominábamos capacidad vital? Es la cantidad máxima de aire que puede, una manera de definirlo, ¿no? La capacidad máxima de aire que puede exhalarse desde el punto de inspiración máxima. Yo venía respirando normalmente, inspiro profundamente, utilizo el volumen de reserva inspiratorio, y a partir de la inspiración profunda, exhalo profundamente. Lo utilizo hasta el volumen de reserva expiratorio. Todo esto, la suma del volumen de reserva inspiratorio, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratorio es lo que se denomina capacidad vital. Y habitualmente la capacidad vital está entre 4.600 o 4.800 mililitros, según la bibliografía, ¿sí? 4.600, 4.800. Bueno, y acá volvemos a lo que yo decía, la capacidad residual funcional, ¿sí? Es ese, el volumen de aire que queda en los pulmones al final de la expiración. Entonces, de la expiración normal, ¿no? Yo vengo respirando, inspiro, expiro, inspiro y expiro. Entonces, la capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Esa es la capacidad residual funcional. Volumen de aire que queda en los pulmones al final de la expiración. Y aproximadamente son de 2.300 a 2.400 mililitros aproximadamente el volumen, ¿sí? Bueno, y acá lo que les decía, lo que es la importancia de la capacidad residual funcional, que está acá, y lo que se denomina el punto de equilibrio respiratorio.
Generalmente, digamos, la interacción entre los pulmones y la caja torácica va a determinar el volumen pulmonar general, ¿no? El volumen pulmonar total. Esto, digamos, se va a ver más adelante, pero es como una introducción, también como así, como en las primeras diapositivas puse el tema de la relación de las presiones en la caja torácica, el ingreso de aire y el egreso de aire. Esto es un gráfico de cómo es el proceso normal o cómo se mantienen los pulmones expandidos dentro de una caja torácica, que es lo que hace que yo expire profundamente, largue todo el aire y a pesar de eso haya un volumen residual que no pueda lograr que el pulmón se mantenga, digamos, no colapsado. Entonces, normalmente, si uno analizara la estructura, la caja torácica por un lado y los pulmones por el otro, si yo sacara los pulmones de esta caja torácica que lo contiene, los pulmones tienen tendencia a contraerse, a colapsarse, ¿sí? Debido a un proceso interno, ¿sí? que tiene, que es su retroceso elástico. Entonces, si yo sacara esto de los pulmones de su caja torácica, el pulmón se va a colapsar, se va a ir, va a eliminar todo el aire y va a quedar un muñoncito. Nada, va a tender al colapso total. Es una propiedad estática que tiene el pulmón, que se denomina el proceso de retroceso elástico natural del pulmón, y que está representada en esta figura por estas flechas, ¿no? Que tienden hacia adentro. El pulmón tiende a colapsarse, normalmente. Contrariamente, la pared torácica también tiene un retroceso elástico, pero en forma inversa digamos, o con una dirección opuesta. Este retroceso elástico de la caja torácica tiende, o de la pared torácica, tiende a tirar hacia afuera la pared torácica, como en esta figura. Entonces, tengo una caja torácica que si no tuviese el pulmón tendería a expandirse infinitamente, y un pulmón que si no tuviese la caja torácica tendría a colapsarse. Entonces, en esta interacción entre los retrocesos elásticos de los pulmones que tienden a contraerse y la pared torácica que tiende a expandirse, se produce este punto de equilibrio, ¿sí? Que también es denominado la capacidad residual funcional. El punto de equilibrio se logra en un punto donde yo tengo esta capacidad residual funcional, que es la suma de estos dos volúmenes, y es lo que esta capacidad residual funcional o punto de equilibrio es lo que hace o permite que el aire permanezca dentro de los pulmones a pesar de estos movimientos inspiratorios y expiratorios, permitiendo que la hematosis se produzca, como les decía, en forma continua y no sea un acto intermitente que se relaciona solamente cuando ingresa el aire, ¿sí? Inspiro, hago hematosis y expiro, no hace hematosis, no. A eso por ahí capaz que en esta última diapositiva, donde uno muestra esta interacción caja torácica-pulmón, quizás se pueda entender un poquito mejor a qué llamamos punto de equilibrio capacidad residual funcional. Es ese aire que permanece dentro de los pulmones, independientemente del proceso inspiratorio y expiratorio normal, para eso, para permitir que haya un proceso de hematosis continuo, ¿sí? Bueno, esta es la última diapositiva. Espero que me haya podido explicar lo Gracias, mejor profe. posible. No, por favor. Tenemos